Muy bien, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarme esta noche. El día de ayer hicimos una presentación general en torno a algunos de los principios esenciales que son propios del budismo, particularmente de su expresión tibetana, en relación a la naturaleza del sendero espiritual que la misma propone y que lo que busca es la consecución de un estado pleno de bienestar y felicidad, independiente a las limitaciones que son propias y emergen en asociación a nuestra relación material y sensorial con el mundo empírico en general. Hablábamos acerca del cómo simultáneamente la meta de esta tradición espiritual se plantea en torno al reclamo de un estado excepcional de desarrollo cognitivo, denominado el de la budeidad, ¿recuerdan? Y comentábamos que esa palabra es una que debemos de codificar de una forma especial, porque no está asociado o significa precisamente lo que comúnmente le atribuimos. La palabra budeidad viene de la raíz sánscrita bud, que quiere decir despertar. Técnicamente se refiere a una condición muy particular de percepción del entorno, del mundo fenoménico, que se centra en la capacidad de reconocer la naturaleza ilusoria del mismo. Platicaba el día de ayer que dicho reconocimiento de ninguna manera tiene que ver, y esto es importante de subrayar y señalar, con una negación de la existencia del mismo, sino más bien un acotamiento en torno a la manera en que el mismo existe, partiendo de un presupuesto fundamental, y es el hecho de que el mundo fenoménico, toda la variedad de apariencias que se presentan a nuestros diferentes campos sensoriales, tanto los físicos como el mental, en realidad existe de una forma diferente a aquella que a nosotros se presenta. Por ejemplo, decíamos el día de ayer que dichas apariencias a nosotros se presentan como permanentes cuando en realidad son impermanentes. Se presentan a nosotros como estables cuando son inestables. Se presentan a nosotros como autónomas o independientes cuando existen. ¿Dependientes de qué? Por un lado de partes, también de condiciones y circunstancias, y finalmente por lo que concierne a la elaboración o la edificación y construcción de la experiencia que de las mismas tenemos, nuestra propia designación conceptual. Así, nada, ninguna apariencia posee identidad intrínseca, pero nosotros le proyectamos dicha identidad. Dado el hecho de que las apariencias no poseen dicho tipo de identidad, autónoma, sustancial, independiente, permanente y unitaria, tampoco pueden albergar cualidad sustancial alguna, ni positiva, ni negativa, ni neutra, como las que nosotros común, habitual y compulsivamente sobre ese mundo de apariencias, pues proyectamos, ¿no? Como la apariencia de sabroso que proyectamos en el pastel, la apariencia de repulsivo que proyectamos sobre un mojón, ¿verdad? O una apariencia de neutralidad que comúnmente también podemos proyectar sobre una persona, concibiendo corresponde a su carácter y personalidad, cuando más bien está asociada a la evaluación o la percepción subjetiva que de esa persona nosotros naturalmente tenemos, ¿no? Entonces el estado y la condición de la budeidad se refiere a la posibilidad de despertar ese entendimiento de la naturaleza ilusoria de las apariencias, la capacidad de discriminar entre la manera en que éstas a nosotros se presentan y la forma en que genuinamente existen, con el objetivo de, en consecuencia, poder trascender las estructuras de aflictividad que naturalmente advienen y emanan de esa percepción tergiversada. ¿Cuáles son esas estructuras de aflictividad? Pues primariamente el apego y la aversión, ¿sí? Por ejemplo, cuando concibes que el pastel es intrínsecamente sabroso, ¿verdad? Y le atribuyes una potencialidad fantasiosa, como por ejemplo la idea de que te pueda aportar bienestar genuino y duradero, pues naturalmente te relacionas al pastel con apego. Quieres más pastel, te pones nervioso y ansioso cuando alguien te pide un cacho de tu pastel, ¿verdad? Y haces todo lo posible por proteger el mismo. Eso es el apego, ¿sí? Y es una relación aflictiva que nosotros establecemos con dicho estímulo. Evidentemente, el objetivo no es que no consumas pastel. Como a menudo decimos en México, si me perdonan la expresión, somos budistas no idiotas, ¿no?
Entonces, la idea no es que no consumas pastel, sino que no consumas el pastel animado por la ansiedad que naturalmente acompaña al apego, que es una relación equívoca, tergiversada, con una apariencia, con un estímulo, como en este caso es el del pastel. O, en contraste, la experiencia de aversión que experimentas, por ejemplo, para la suegra, ¿verdad? Pensando que esta está justificada porque corresponde a una cognición objetiva de la manera en que ella existe, como autónoma, independiente, permanente y establemente la bruja escaldufa, ¿no? La realidad es que nadie existe como la bruja escaldufa, por lo menos no sustancial y absolutamente. La suegra puede tener momentos escaldufos, ¿verdad? Pero no es absolutamente escaldufa. Bueno, no sé de hecho si aquí en España tengan esa expresión, escaldufa, ¿sí? Es una expresión mexicana que tiene que ver con la actividad perversa de las brujas, ¿sí? Entonces, nadie es una bruja absolutamente, digámoslo así. Por lo menos podemos validar este señalamiento observando el natural devenir cognitivo y experimental de una persona día a día. Por ejemplo, todos nosotros transitamos del estado de vigilia al estado del sueño profundo sin sueños noche con noche. Y cuando nosotros abordamos el estado del sueño profundo sin sueños, comúnmente, en términos cognitivos, experimentamos una temporal discontinuidad de nuestra conciencia o lucidez. Eso quiere decir que comúnmente una persona ordinaria, al transitar por el sueño profundo sin sueños, desmaya. Y por lo menos en ese estado y condición se suspende la naturaleza brujil de la suegra, ¿sí? Por lo tanto, no tiene esa identidad que a menudo nosotros le proyectamos. Y esa identidad emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias que son temporales y subjetivas. Por ejemplo, cómo aparece la suegra a su hija, cómo aparece la suegra a su esposo, cómo aparece la suegra a sus nietos, inclusive a nosotros, cómo aparece el día que interactuamos con ella, que estamos de buenas o enamorados, o cómo aparece a nosotros el día que estamos de malas y perturbados, ¿verdad? Evidentemente esa apariencia cambia, no en dependencia del objeto cognitivo y su naturaleza, sino de la manera en que el perceptor se relaciona con él mismo. Pero nosotros establecemos una relación tergiversada con la realidad en términos generales. Y en consecuencia nos vinculamos a la misma a través de patrones por naturaleza aflictivos, esto es, detonantes de dolor, sufrimiento e insatisfacción, como son el apego y la aversión. Y la tradición budista señala, comenta que esos patrones, el apego y la aversión, tienden a detonar 84,000 distintas aflicciones, que es una expresión clásica india que no debe de tomarse evidentemente a manera literal, pero es una metáfora que quiere decir una enorme variedad de perturbaciones cognitivas y emocionales. Ahora, la buena noticia es que esas perturbaciones cognitivas y emocionales por las que nosotros habitualmente transitamos tienen un origen que podemos conocer y por lo tanto trátanse de condiciones y circunstancias sobre las cuales nosotros podemos implementar remedios y antídotos, ya sea para disminuir la intensidad con la que éstas cotidianamente nos flagelan, que es en sí mismo valioso, importante y trascendente, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, le preguntan a su pareja cuán valioso o valiosa esta o contemplarían la posibilidad de en un 10% disminuir el pH en nuestra conducta. ¿Qué es el pH en nuestra conducta? Pues nuestra pinche histeria, ¿no? Si ustedes le preguntan a su pareja, ¿verdad?, cuán valiosa sería para esta una posibilidad como esta, lo más probable es que les dijera, maravilloso, ¿a dónde nos inscribimos?, ¿no? También la posibilidad de inhibir temporalmente la continuidad de dicha aflictividad, que es algo todavía más elevado y superior. No solamente disminuir la intensidad de la misma, sino temporalmente suspenderla. Y de nuevo, si le preguntan a su pareja cómo contempla una posibilidad de este género, ¿verdad? El no solo disminuir la intensidad del pH, sino inhibirlo temporalmente, lo más probable es que esta persona les dijera a dónde nos inscribimos por adelantado, ¿no? Y la tradición budista plantea un objetivo ulterior, que es muy particular de la misma. Y este objetivo que no hallamos, por ejemplo, dentro del entorno de la teología occidental y tampoco la hallamos en buena medida dentro del contexto de las ciencias cognitivas occidentales, la posibilidad de superar estructural y definitivamente
las causas que en nosotros propician dicha aflictividad y por lo tanto la posibilidad de poder reclamar un estado y dimensión genuino y duradero de bienestar y felicidad. ¿Sí? Eso quiere decir no solo disminuir la intensidad del pH, no solamente inhibir temporalmente la continuidad del mismo, sino suspenderlo estructural y absolutamente. Si contemplamos, por ejemplo, la estructura de las ciencias cognitivas en Occidente, por ejemplo, el psicoanálisis, Freud, en su biografía, comentaba que el objetivo central del psicoanálisis es disminuir la intensidad de la psicosis por la que el individuo habitual y recurrentemente transita, para propiciar la emergencia de lo que él denominaba un estado de neurosis funcional. ¿Sí? En otras palabras, el objetivo del psicoanálisis y en buena medida las ciencias cognitivas en Occidente es disminuir la intensidad de nuestras aflicciones, quizá en efecto inhibir temporalmente su continuidad, pero no parten del presupuesto de que éstas pueden erradicarse estructural y definitivamente de la estructura y continuidad de la conciencia o de la mente humana. ¿Sí? La tradición psicológica o la ciencia cognitiva budista plantea esto como su meta ulterior, y a eso es a lo que denominamos Buda. Un Buda es un individuo o persona que ha actualizado ese potencial consecuentemente de hacer propia la sabiduría, que entiende las cosas como son y no como aparecen. ¿Se entendió esa idea? ¿Sí? Bien, ahora, comentábamos que desde la perspectiva de la tradición milenaria de sabiduría del Buddha-Dharma o del budismo, nuestra naturaleza fundacional se concibe como no material, ¿sí? Que la conciencia es una entidad primariamente espiritual, pero por espiritual no debemos de concebir algo como vago, como una especie de nubecita que se desplace en el espacio, sino en esencia lo que quiere decirse por espiritual en el contexto de la ontología budista, su teoría del ser, ¿verdad? Es una entidad no material. La tradición budista plantea que la conciencia no es un epifenómeno o propiedad emergente del organismo físico. Y es en esto también en lo que esta tradición cognitiva, primariamente, difiere estructural y definitivamente de las ciencias cognitivas occidentales, que, enraizadas en una cosmovisión materialista, plantean el hecho de que la conciencia, en efecto, no es otra cosa que una función del cerebro, y por lo tanto emerge en consecuencia de la operación y nacimiento u organización primaria del mismo, opera a través de este mientras el mismo manifiesta funcionamiento, y cuando experimenta entropía o desorganización en la transición del morir, pues la conciencia con este también cesa y se desorganiza. ¿Sí? Esa es la concepción médica ordinaria que se tiene de la conciencia en Occidente. ¿Sí? Por cierto, es una concepción que no se enraiza en evidencia empírica alguna. Es un presupuesto, ¿verdad? Primariamente, casi podría decir teológico, porque no se basa en ninguna evidencia empírica sólida. ¿Sí? Es un acto de fe, el decir de alguna manera que la conciencia es en efecto no solo, es en efecto tan solo una propiedad emergente del organismo físico. La tradición budista plantea el hecho de que esta concepción es muy difícil de sustentar, dado tres elementos o tres, digamos, variables que pueden ser señaladas desde una óptica o perspectiva empiricista. Primero, la evidencia que nos permite cuestionar, ¿verdad?, la idea de que la conciencia emerge con el cuerpo, ¿sí? Porque si la conciencia emergiese con el cuerpo, la misma no podría manifestar, en muchos casos, ¿verdad?, continuidad mnemónica, esto es, la continuidad de memorias que son pertinentes a experiencias que preceden a esa vida o a esa identidad corporal en particular. Y hay un amplísimo universo de evidencia empírica de esta naturaleza y antropológica de esta naturaleza, no solo dentro de las culturas orientales que naturalmente abrazan el concepto de la naturaleza espiritual de la mente, su continuidad y el renacimiento, sino lo hallamos en una buena parte de las grandes culturas de sabiduría de la humanidad. Bueno, una noticia que probablemente muchos entre ustedes desconozcan
es que el concepto del renacimiento está inclusive presente, ¿verdad?, en las tradiciones espirituales judeocristianas. Está presente en el judaísmo, por ejemplo, en el misticismo judaico, en la Torá y en otros textos sapienciales de esta tradición. Está presente en la doctrina gnóstica de los primeros cristianos. Está presente en la doctrina mística del Islam, el sufismo, ¿verdad? Y fue de alguna forma eliminado de otros aspectos de estas doctrinas, no tanto por razones espirituales, sino por razones políticas y económicas en general. Al mismo tiempo, no podemos ignorar el hecho de que si la conciencia fuera en efecto una mera propiedad emergente del organismo físico, la misma no podría operar en independencia o distanciamiento del mismo. Estaría acotada siempre y por naturaleza a ese universo que es el entorno corporal. ¿Cómo explicar entonces un fenómeno total y completamente genuino y validado empíricamente como es la percepción remota? La percepción remota es un fenómeno a través del cual la conciencia puede percibir e interactuar con fenómenos que trascienden, ¿verdad?, la presencia física del cuerpo y los sentidos materiales. Si la conciencia fuera un epifenómeno del cuerpo, una propiedad emergente del mismo, esto sería inviable e imposible. No puede explicarse el fenómeno de la percepción a distancia, que sabemos es genuino y verdadero, ¿verdad?, si en efecto la conciencia estuviera limitada por nuestra materialidad. Y por último, si la conciencia fuera una propiedad emergente del organismo físico, naturalmente tendría que desaparecer y desorganizarse durante la transición del morir. Pero tenemos pues el relato, el testimonio de generaciones y generaciones de lo que yo llamo psiconautas, algo así como científicos mentales, por ejemplo en la propia tradición budista y particularmente en la tibetana, que plantean la posibilidad de deambular lúcida y conscientemente el tránsito entre el estado propio del vivir, el estado intermedio entre la vida y la muerte y el renacimiento, y que pueden manifestar consciente injerencia y dominio de este tránsito de tal manera que pueden elegir, ¿verdad?, voluntariamente dónde experimentar renacimiento y al hacerlo mantener continuidad mnemónica o memoria de las experiencias por las que transitaron en la vida previa o múltiples vidas previas, ¿sí? Todo esto apunta hacia, por lo menos, obligarnos a considerar como una posibilidad, esto es, por lo menos cuestionarnos el que existe una cierta posibilidad de que una cosmovisión como lo es esta tenga una autoridad genuina, ¿sí? Por lo menos abrir una ventana de oportunidad para decir, puede ser, ¿verdad? Y utilizar esa ventana de oportunidad para investigar más hondamente todas las implicaciones que esto implica. La tradición budista plantea entonces que la conciencia es una entidad espiritual. La define como un flujo de eterna continuidad de experiencia, una entidad o un tipo de energía lúcida o perceptual que, como toda energía, no se crea ni se destruye, se transforma. Eso quiere decir una energía consciente individual que no posee un principio absoluto, no emerge de la nada o de algo ajeno a su naturaleza, la continuidad de la cognición, que se encuentra sujeta a un proceso constante, dinámico de transformación y movimiento, y que durante la transición del morir, por lo menos en sus dimensiones más profundas, no se desorganiza y desaparece, ya sea en nada o en algo distinto a su naturaleza. No puede emerger de nada ni desaparecer en nada, porque la conciencia es algo, lo que es contrario a la nada. Y no puede emerger y no puede desorganizarse en algo distinto a su naturaleza, porque esto viola uno de los principios fundamentales de la lógica y al mismo tiempo de la física. Esto es, no podemos hacer peras de manzanas. Esto ustedes lo aprendieron en la primaria, ¿no es cierto? La conciencia no puede advenir o ser consecuente de algo no consciente. Y la conciencia no puede desorganizarse en algo no consciente, porque la conciencia es consciente y por lo tanto manifiesta cualidades contrarias a las que acabo de mencionar, ¿sí? La conciencia que es conciencia no puede venir de la no conciencia, y la conciencia que es conciencia no puede desvanecerse en la ausencia de conciencia. ¿Por qué? Porque no podemos hacer peras de manzanas y las manzanas no pueden producir peras. ¿Se entendió esa idea?
Bien, ahora, dentro del contexto del eterno devenir de la conciencia, esta transita por una variedad de diferentes procesos, a los que la tradición indotibetana llama en la lengua sánscrita Antarabhava y en la lengua tibetana Bardo. Recordarán, ayer hablábamos acerca del significado del término bardo. Bar quiere decir entre en la lengua tibetana, do quiere decir estado, entre estado. Y señala la condición dinámica y transitoria que es propia de este sistema en movimiento y por naturaleza siempre inestable, que es la conciencia y la cognición, ¿sí? Nunca estático, nunca inerte desde esa perspectiva, ¿verdad? Y deambula por 4 primarios procesos de transición que denominamos el entreestado natural de la vida, el entreestado doloroso de la muerte, el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, también se le llama el entreestado de las cosas como son o la talidad, y el entreestado inercial, habitual y compulsivo del devenir. ¿Sí? Estos son los 4 procesos de transición por los que la conciencia de todo ser sensible transita a lo largo de su eterno devenir. El entreestado natural de la vida comienza en el momento de la concepción, donde desde la perspectiva de la tradición budista acontece el proceso del renacimiento, ¿sí? Cuando la conciencia monta, metafóricamente hablando, el esperma, le dirige hacia el óvulo, ¿verdad? Y en el instante en que acontece la fertilización, se implanta en esta estructura como en esta célula madre, que es una entidad física pero carente de conciencia, la anima a través de su presencia, ¿verdad? Es como si el hardware de una computadora fuera animado por el software y propicia, ¿verdad?, el proceso de la mitosis celular, el proceso embrionario que dará pie, ¿verdad?, al nuevo renacimiento en términos generales. El entreestado natural de la vida termina en el momento en que ese individuo se topa con las causas y condiciones que van a detonar su transición de muerte. Causas y condiciones que decíamos se pueden hacer presentes de forma pues gradual o de forma o a manera súbita, ¿verdad? Por ejemplo, el bardo natural de la vida puede llegar a su fin en una persona que es diagnosticada por un cáncer terminal. Si ese cáncer terminal en efecto lo es y será la causa que propicie la muerte de esa persona. Entonces, en el momento en que adquiere esa condición, técnicamente se dice, el entreestado natural, el proceso transisorio de la vida ha terminado y comienza el entreestado propio del morir, el tránsito del morir. Pero también, evidentemente, esto puede manifestarse de forma súbita, como por ejemplo si te estrellas en contra de un poste en la calle, ¿verdad? En ese momento, al estallar pues, todo tu sistema corporal y hacerse incapaz de sostener dentro de sí a la conciencia, esta se separa del mismo y ahí acontecería técnicamente el inicio del proceso del morir. El segundo de los procesos de transición por los que la conciencia deambula a lo largo de su infinito devenir es el entreestado llamado doloroso de la muerte. ¿Recuerdan? Entonces, hablábamos acerca del entreestado natural de la vida, aquel en donde pues óptimamente el individuo debe de prepararse para una aventura de desarrollo evolutivo que le puede eventualmente conducir a la meta ulterior de este sendero espiritual, que es el reclamo del despertar y la iluminación, ¿sí? Pero tengan en cuenta que desde la perspectiva de este planteamiento, de esta propuesta de desarrollo personal y de desarrollo social, hay 3 metas a perseguir en términos generales en la vida. La primera meta tiene que ver con el poder disminuir la intensidad de la aflicción o de la aflictividad por la que nosotros habitual y recurrentemente transitamos, ¿sí? Eso quiere decir disminuir nuestro pH, ¿ok? La segunda meta es poder inhibir temporalmente la continuidad de las estructuras que cognitiva y emocionalmente nosotros propician nuestra aflictividad. Esta no es una solución estructural al problema del dolor y el sufrimiento, es una especie de atenuamiento del mismo y al mismo tiempo una especie de pausa de esta, pero sigue siendo valiosa especialmente para aquellos que no tienen la condición, oportunidad o la capacidad de reclamar la meta ulterior. Y la meta ulterior, la tercera y última, es la total erradicación de las causas que propician la recurrencia incontrolable de la aflictividad, del dolor y el sufrimiento y la compulsividad vital.
porque es cierto que nosotros vivimos de forma compulsiva, inercial, dominados por hábitos y tendencias inconscientes sobre los que tenemos una injerencia modesta y pobre, consecuente de nuestra falta de presencia mental, que ni siquiera reconocemos como un defecto. O sea, de la que ni siquiera la mayoría de nosotros tenemos conciencia, nos aflige. ¿Sí? Entonces, olvídense de poderla superar si ni siquiera la consideramos un problema. ¿Sí? Ayer les hablaba acerca del promedio de atención de una persona universitaria. 3 segundos en promedio, antes de que la continuidad de la conciencia se vea afectada o fragmentada por la extrema ideación, el diálogo interior, la loca de la casa, como le llamaba Santa Teresa de Ávila, o se ve afectada por la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o hasta el sueño. ¿Sí? Sin embargo, a través del entrenamiento contemplativo es posible refinar la atención. Por ejemplo, se dice que cuando una persona es capaz de actualizar el potencial pleno de la atención unipuntual, puede permanecer unipuntualmente focalizado en el objeto de atención o interés, sin la presencia de la extrema ideación o la excitación mental, ni tampoco de la lasitud o el hundimiento de la conciencia, por 24 horas consecutivas sin distracción. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de la tradición indotibetana, particularmente el tantrismo indotibetano, se utilizan técnicas muy particulares y especiales contemplativas para lograr ese objetivo, el refinamiento de la atención unipuntual, y una tecnología particularmente popular dentro del budismo tibetano es llamada la tecnología contemplativa de la máquina del tiempo o de los ciclos del tiempo. Se le llama el Tantra de Kalachakra, muy popular dentro de la tradición tibetana. El Tantra de Kalachakra está constituido de un universo simbólico que posee 722 arquetipos búdicos. ¿Sí? Cuando la persona se dice logra la plenitud de la estabilidad de la atención o la focalidad plena de la atención a través de este sistema, se dice puede sostener con claridad la presencia de esas 722 figuras búdicas o arquetipos búdicos sin distracción alguna por 24 horas consecutivas con tal claridad que puede percibir hasta el iris del ojo de cada una de estas figuras búdicas o arquetipos búdicos. Algo que para la mayoría de nosotros parece un reclamo absolutamente mítico, inviable o imposible, y sin embargo genuino. ¿Sí? Así que tenemos un potencial extraordinario en términos cognitivos, pero desgraciadamente muy desaprovechado, consecuente de nuestra ignorancia y de nuestra socialización. ¿Sí? Entonces, el objetivo fundamental de el bardo, el entreestado natural de la vida, dicho de otra manera, aquello que le aporta desde la perspectiva de la tradición budista a la existencia genuino significado, es el reclamo y la consecución del bienestar genuino y duradero. ¿Sí? Ahora, es muy importante establecer una distinción, una que la propia tradición budista señala de forma recurrente y estructural, entre lo que ella propone como este bienestar genuino y duradero y el tipo de bienestar que nosotros ordinariamente concebimos y asociamos al placer hedónico. El placer hedónico es el que nosotros derivamos del contacto de nuestras bases sensoriales, particularmente las físicas, con sus respectivos estímulos, ¿no? El placer que derivamos, por ejemplo, de la cognición visual y del contacto del órgano visual con su objeto. Estos son colores y formas, y la emergencia de la conciencia visual que consecuentemente se hace presente como resultado de esa relación. El placer que derivamos, por ejemplo, del sentido gustativo, el placer que derivamos del sentido auditivo, por ejemplo, la música, y así subsecuentemente. Ahora, no es que, digamos, la filosofía budista plantee que dichos tipos de placer sean negativos, de ninguna manera, y tampoco esto es algo preciso. Simplemente plantea el hecho de que el placer hedónico tiene una limitante que es importante y estructural y no debe de ignorarse. Y esa limitante es su condición siempre temporal y relativa. ¿Sí? Ahora, no hay nada de malo en la condición temporal y relativa del placer hedónico, mientras
el perceptor no cometa un error estructural. Y ese error estructural es proyectar sobre el placer hedónico una demanda que no puede cumplir. ¿Y cuál es esa demanda que el placer hedónico por naturaleza no puede cumplir? Aportarnos bienestar genuino y duradero. ¿Sí? Porque la naturaleza del placer hedónico es temporal y relativa. Es temporal porque toda apariencia, por ejemplo, física o mental, ¿verdad?, por naturaleza cambia, muta y se transforma momento a momento. Es relativa, dado el hecho de que esas apariencias, en contraste a lo que ordinariamente concebimos, que no poseen, no albergan cualidad sustancial alguna. Hablábamos ayer recordarán del ejemplo del Guernica, ¿verdad? El Guernica de Picasso no es una obra de arte valiosa en sí misma, porque el valor de esta, no solo económico, sino estético, emerge en dependencia del cuadro y que la evaluación de ya sea el individuo o la colectividad que le aporta valor estético o económico, y lo hace en dependencia de condiciones y circunstancias temporales y subjetivas. Temporales porque dependen del gusto de la época. Para el hombre moderno, un cuadro de esta naturaleza, un cuadro cubista, puede parecer hermoso, pero no hubiera parecido hacia Rembrandt, ¿verdad? En su momento, en su época, o no digamos a Miguel Ángel, probablemente no lo podría entender. Y al mismo tiempo, pues el gusto que tenemos hoy en día varía del que se tenía antaño. Por ejemplo, hablemos de la belleza. ¿La belleza tiene realidad objetiva o es subjetiva? Podemos hablar de un arquetipo objetivo de belleza. Eso es lo que nos quieren vender siempre, particularmente la cultura occidental, que nos vende primero la belleza blanca, la belleza delgada. Pero simplemente vean cómo ha cambiado la percepción de la belleza, no digamos a lo largo de los siglos, simplemente en cuestión de unos 60 o 70 años. Vean las fotografías de principios del siglo XX, de las modelos occidentales, y cómo su genotipo varía radicalmente del que ahora contemplamos atractivo. Eran rollizas, eran celulíticas, ¿verdad? Es un genotipo absoluto y completamente ajeno y distinto al que hoy nosotros exaltamos como atractivo, en donde pues las modelos son hiperdelgadas, al borde de la anorexia antinatural, delineadas muscularmente. En fin, ha cambiado radicalmente la noción de belleza. Y bueno, no le preguntemos cuál es la noción de belleza a una cultura del todo distinta a la nuestra, que no apreciaría ese genotipo de forma alguna, ¿no? Pero nosotros, en nuestra arrogancia centrada en la ignorancia, creemos que ese genotipo tiene realidad y valor absoluto, de tal manera que organizamos concursos de belleza que nos atrevemos a decir no solo Miss Homo sapiens, que sería por lo menos la aproximación más correcta y modesta, sino Miss Universo. Me pregunto qué pensará, ¿verdad?, una entidad extraterrestre físicamente del todo y absolutamente distinta a nuestra corporeidad en torno a Miss Universo, si realmente contemplarán que ellos son feos y esta es la hermosa, ¿no? Entonces la belleza, la fealdad, todas estas categorías con las que nosotros evaluamos el mundo de la experiencia son subjetivas, no tienen realidad absoluta, ¿sí? Entonces el placer hedónico es siempre temporal y relativo. Y cuando sobre de este se proyecta una demanda que no le es propia, se transforma en aflictividad, se transforma en ansiedad, se transforma en dolor y sufrimiento. Entonces la meta ulterior del Buddha-Dharma, el objetivo fundamental de este primario proceso de transición llamado el entreestado natural de la vida, es la consecución del bienestar genuino y duradero. Ahora, ese bienestar genuino y duradero, la tradición budista plantea, es consecuente de algo muy particular. Es consecuente de una conciencia o una mente dotada de salud óptima, ¿sí? En otras palabras, el bienestar genuino no depende de aquello con lo que nosotros nos vinculamos y relacionamos sensorialmente, no depende de lo que el individuo toma o reclama del mundo. Eso es propio del placer hedónico, sino depende de lo que el individuo trae al mundo, primariamente en consecuencia de la sincronía entre la mente y el cuerpo,
y el desarrollo de un estilo de vida que sea consecuente al reclamo del bienestar genuino y duradero. ¿Sí? Ahora, ese estado de salud mental óptima es consecuente del desarrollo de lo que la tradición budista describe como 4 primarios equilibrios. El primero de estos 4 equilibrios es el equilibrio de la facultad del deseo y la volición. Eso quiere decir desarrollar deseos, tomar decisiones que sean congruentes a las causas genuinas que propician el bienestar genuino y duradero. En oposición a tomar decisiones, el abrazar diferentes tipos de iniciativas que en términos vitales nos alejan o contradicen las causas genuinas del bienestar duradero en términos generales. Simultáneamente, para poder propiciar ese estado óptimo de salud mental, es necesario desarrollar un segundo equilibrio, el equilibrio de la atención. Ahora, hoy nosotros sufrimos de diferentes tipos de disfunciones propias de la misma. Por ejemplo, somos presa del déficit de la atención. Somos presa de la hiperactividad de la atención. O a menudo somos presa de una atención en desequilibrio. El déficit de la atención corresponde en términos generales a la lasitud, el hundimiento mental, la pérdida de claridad, el sopor o el sueño, como el que ustedes experimentan cuando al intentar leer un texto por la noche son consumidos por el sopor, ¿verdad? El sopor que naturalmente les conduce a la pérdida de claridad y el distanciamiento del objeto cognitivo, que es la página del texto y su comprensión. O somos presa de la extrema ideación, el diálogo interior. Y esto sucede cuando estás leyendo ese mismo texto, pero tu mente está en el futuro, en el pasado, está dominada por todo tipo de elementos imaginarios, expectativas, deseos, etc., lo cual te aleja del objeto cognitivo, del objeto de atención y de su comprensión. O somos también comúnmente objeto de una especie de mero desequilibrio de la atención. Por ejemplo, en ese desequilibrio de la atención podemos imprimir atención unipuntual a los defectos de las personas con las que tenemos conflictos, ignorando y eclipsando del todo sus cualidades. Y la realidad es que nadie existe tan solo como sus defectos, de la misma manera que debe de señalar y afirmarse, nadie existe tan solo como sus cualidades. Ese tipo de percepción unidimensional, ¿verdad?, representa un desequilibrio de la atención de la que el individuo comúnmente adolece. También la salud mental óptima requiere del equilibrio cognitivo. Y el equilibrio cognitivo también se presenta a través de esta triada que acabo de presentar. Sufrimos del déficit cognitivo, o sufrimos de la hiperactividad cognitiva, o sufrimos de un mero desequilibrio cognitivo. El déficit cognitivo es la inhabilidad de percibir aquello que aparece a nuestros diferentes campos sensoriales. Por ejemplo, la inhabilidad de percibir a la mesa como una entidad compuesta, la inhabilidad para percibir a la mesa como una entidad dinámica en movimiento, la inhabilidad para percibir en la mesa una entidad que no tiene una esencia sustancial, una meseidad, ¿verdad? Y la inhabilidad para percibir que esta mesa no tiene, no posee, no alberga una cualidad sustancial, digamos, independiente, como por ejemplo la de la belleza o la fealdad, ¿sí? Eso es el déficit cognitivo. Pero también sufrimos de la hiperactividad cognitiva, que Santa Teresa de Ávila llamaba muy propiciamente, o de la que advertía cuando señalaba: Dios nos libre de un tonto con iniciativa. ¿Sí? Entonces no solo ignoramos la manera en que las cosas son, sino les proyectamos cualidades y condiciones que son contrarias a su naturaleza. Ignoramos la naturaleza impermanente de la mesa, pero le proyectamos permanencia. Ignoramos la naturaleza compuesta de la mesa, pero la percibimos como una entidad unitaria. Ignoramos la ausencia de identidad intrínseca de la mesa, que no tiene meseidad, pero le proyectamos meseidad. Ignoramos el hecho de que la mesa no tiene cualidad sustancial alguna y le proyectamos una cualidad sustancial. Y por lo tanto, ¿cómo nos relacionamos con la mesa? Con apego, con aversión y con toda variedad de estructuras aflictivas que en nosotros naturalmente detonan dolor, sufrimiento e insatisfacción. Y cuando somos presa de ese dolor, sufrimiento e insatisfacción, donde pensamos reside la causa sustancial de la misma, afuera de nosotros, en el entorno, en la mesa, en la suegra, en el sistema político y así subsecuentemente. Ahora, por supuesto que estas variables cooperan en la conformación de nuestra experiencia, eso es
indudable y autoevidente, pero no operan como las causas sustanciales de la elaboración y la construcción de la cognición y experiencia que del mundo tenemos, ¿verdad? La causa sustancial, digamos, el elemento determinante en la conformación de la experiencia que los seres sensibles tenemos del mundo es intrasubjetivo, es interno, es la propia conciencia del perceptor en la relación que establece con el mundo de la experiencia. Y la salud mental óptima también depende de un cuarto elemento adicional, que es el equilibrio emocional. Y nosotros sufrimos también del déficit emocional, como por ejemplo se manifiesta a través de la indiferencia y la ausencia de empatía, o la hiperactividad emocional, que es cuando somos hipersensibles. Ahora, aquí en la exposición que tienen en la Casa de México, en Madrid, en los altares de muerto hay una serie de jarros de barro, no sé si los han visto. Algunos de estos jarritos de barro están hechos en una población en el estado de Jalisco, de México, llamada Tlaquepaque. Entonces, en nuestro país hay una expresión que dice que debes de tener cuidado en no tener la sensibilidad de jarrito de Tlaquepaque. ¿Qué es un jarrito de Tlaquepaque? Pues es un jarro hecho de un barro quebradizo que con mucha facilidad se puede romper. En otras palabras, no debes de ser hipersensible, ¿sí? Entonces sufrimos de una hipersensibilidad, y esa hipersensibilidad es una que en nosotros emana también de una noción equivocada de cómo existimos, de nuestra identidad personal, porque sufrimos de diferentes tipos de ignorancia. Desconocemos la naturaleza de los fenómenos que aparecen a nuestros campos sensoriales, pero también desconocemos la naturaleza de cómo existimos, de nuestra propia identidad, y desconocemos la manera en que estructuramos la experiencia que tenemos del mundo. Pensamos que el mundo determina nuestra experiencia cuando tan solo en el mejor escenario o en el escenario extremo la influencia y el factor determinante en la conformación de la experiencia es intrasubjetivo, es mental, e ignoramos la naturaleza de nuestra identidad personal, porque también nuestra identidad personal es temporal y relativa, pero construimos y fabricamos una comúnmente absoluta y unitaria. Por ejemplo, ¿no? Esta noche yo tengo una identidad particular. La identidad que tengo es de conferencista, ¿no es cierto? Pero esa identidad, ¿es permanente o es impermanente? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, puedo correr un experimento muy simple para evaluarla, para entender su condición y naturaleza. Por ejemplo, puedo salir de esta sala, puedo pararme en la esquina de la avenida y les garantizo que nadie me va a reconocer como conferencista. Si esa fuera mi identidad intrínseca, todo mundo al ver mi cuerpo diría, ese es Marco Antonio Karam, ese es el conferencista, ese es el maestro. Si me subiese yo al taxi, todo taxista sabría quién se subió, Lama Tony. ¿Sí? Al llegar a casa, mi esposa y mis hijas sabrían quién llegó a casa, Lama Tony. ¿Sí? Pero no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo esa identidad intrínseca, como el general, cuando abandona el cuartel, comete el error de llegar a casa y tratar a la esposa como sargento y a los hijos como la tropa, olvidándose que su identidad como general emerge en dependencia de condiciones y circunstancias temporales como la función que tiene en el cuartel, ¿sí? Entonces, reificamos, congelamos nuestro sentido de identidad. Y al congelar nuestro sentido de identidad y atribuirle realidad objetiva, tenemos que simultáneamente defender y proyectarlo recurrentemente, lo cual opera como una causa primaria de aflictividad. Entonces, si llego a la esquina y nadie me reconoce como el conferencista y realmente concibo que esa es mi identidad sustancial e intrínseca, tendré que pelearme con todo mundo para que así me reconozcan. Y eso demanda el invertir enormes cantidades de energía emocional y cognitiva que en realidad no tengo. Y esta es una batalla y lucha que nosotros recurrentemente implementamos a lo largo de la vida. Así que sufrimos de desequilibrios emocionales que son primariamente consecuentes de una relación equivocada con el mundo, la defensa de una identidad fantasiosa en nosotros mismos y un mal entendimiento de la forma en que estructuramos la experiencia que tenemos del mundo.
Porque si somos conscientes, el factor determinante en la elaboración de esa experiencia es intrasubjetivo. La mente es reina. Y si la mente es la causa primaria de la conformación de la experiencia, la prioridad fundamental de nuestras vidas debiese de ser el cultivo, el refinamiento, el empoderamiento de la misma. ¿Y en qué estado se encuentra nuestra mente hoy en día? Deplorable. ¿Cuál es un testimonio de ello? Pues nuestro promedio habitual de atención, que no supera los 3 segundos. ¿Sí? ¿Qué creen que pueden investigar de la naturaleza de la realidad y el cosmos con 3 segundos promedio de atención? Muy poquito, ¿sí? Entonces tenemos que mejorar esto y eso es uno de los objetivos de la vida, ¿verdad? Decíamos que la meta ulterior es el reclamo del bienestar genuino, duradero, y que este no depende de lo que el individuo toma del mundo, sino de lo que el individuo aporta y trae a este, en consecuencia de la sincronía de la mente y el cuerpo, y el desarrollo de un estilo y condición de vida que es coherente a las causas sustanciales del bienestar genuino y duradero. Simultáneamente hablábamos del entreestado doloroso de la muerte, ¿recuerdan? El entreestado doloroso de la muerte se dice inicia en el momento en que el individuo se topa con las causas que propician la transición o propiciarán la transición del morir, y termina cuando la dimensión más sutil de la conciencia se separa del cuerpo, en promedio, se dice, 3 días después de la muerte clínica. El proceso del morir es un objeto de estudio que la tradición budista y particularmente la tradición indotibetana han examinado por 2650 años de continuidad experimental, ¿sí? Y han descubierto el hecho de que ese tránsito se divide en 2 procesos primarios de lo que denominan disolución simultánea, ¿sí? La disolución del cuerpo físico, que caracteriza y culmina en la muerte clínica, y la disolución del cuerpo sutil y en extremo sutil, que culmina en la separación de la naturaleza esencial de la mente del cuerpo en la transición del morir, de lo que hablaremos en un rato, ¿sí? Dado el hecho, comentábamos también el día de ayer, que la única variable que nosotros podemos del todo abrazar como certera y segura en la vida es que nos vamos a morir. Y eso es cierto o no, ¿verdad? Si ustedes piensan, reflexionan, ¿qué variable en su existencia es una que pueden abrazar con absoluta certeza? Ninguna, más que el hecho de que nos vamos a morir. Eso es certero. Nadie sobrevive a la muerte. Nadie puede evitar la transición del morir. ¿Se entiende esa idea? Ahora, no solo la muerte es certera, sino también es incierta en el sentido de que nadie sabe cuándo es que la misma nos va a sorprender o a interceptar. Nadie entre nosotros, sería bueno quizá, nace con una especie de sello de caducidad en las nalgas, ¿sí? Si tuviéramos ese sello de caducidad, pues podríamos administrar nuestras vidas a través del mismo, ¿no? Por ejemplo, leerías y dices, modelo del 35. Bueno, entonces me queda tanto tiempo de vida y con base en eso puedo administrar mi desempeño vital. Pero nadie nace con ese sello y la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. No hay garantía, inclusive, de que nos despertemos el día de mañana. Pero todos nos vamos a dormir con esa absurda certeza. ¿Por qué digo absurda certeza? Porque el individuo que se va a dormir con la absoluta certeza de que se va a despertar, lo más probable es que desperdicie el día. ¿Sí? La muerte es en realidad un gran aliado. Desde la perspectiva de la tradición budista, no es un enemigo. ¿Y por qué es un aliado? Porque nos susurra algo muy importante y trascendente, el valor de cada instante de vida, dada la incertidumbre de cuándo es que la muerte nos sorprenda, ¿sí? Hay una vieja historia islámica que cuenta la visita que la muerte hace a Bagdad, ¿sí? La muerte visita a un gran maestro sufí, un místico islámico, y su discípulo de este maestro, cuando ve pues convivir a la muerte con su maestro, reconoce a la muerte porque saca un gran pergamino, ¿verdad? Y en este pergamino le lee al maestro
el nombre de las personas que viene al mundo a recoger ese día, ¿sí? Entonces el discípulo aterrado toma la determinación de poner espacio y distancia entre esta y la muerte. Corre de la taberna en donde el encuentro acontece, sube a un corcel y se aleja hasta un lejano poblado, ¿sí? La muerte le pregunta al maestro y le dice, oye, y dime, ¿a dónde está tal o cual de tus discípulos? Y el maestro le dice, no lo sé, hace un momento, hace un tiempo estaba aquí, debe de haberse ido a otro lado, debe de estar estudiando, etcétera, ¿no? Total que el discípulo había tomado su caballo y había corrido hasta Uzbekistán, ¿sí? Y la muerte le dice al maestro, qué curioso, porque aquí en mi pergamino dice que la noche de mañana tengo que verlo en Uzbekistán, ¿sí? Entonces, la muerte es ineludible, nadie puede escapar a la misma, nadie sabe cuándo va a llegar, pero si la hacemos un aliado, nos permite darle sentido y trascendencia a cada momento de nuestra experiencia de vida. El tercer proceso de transición es descrito en la tradición budista como el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva. Ahora, la tradición budista plantea que nosotros todos existimos como entidades compuestas. Somos entidades compuestas en términos corporales, pero también lo somos en términos fisiológicos, en términos mentales y cognitivos, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo físico, que parece existir como una unidad, en realidad es una entidad compuesta por muchas partes, muchos elementos biológicos. Al mismo tiempo, la tradición budista plantea que nosotros estamos constituidos de tres diferentes cuerpos. Un cuerpo físico, material y orgánico, el cuerpo burdo. Un cuerpo sutil, que es un cuerpo de energía, un cuerpo eléctrico, que está constituido por lo que llaman comúnmente nadi, prana, bindu y chakra, esto es, por canales, por puntos de ensamble energético, por energías y esencias vitales. Y estamos también constituidos de lo que es descrito como un cuerpo en extremo sutil y que corresponde con la primaria estructura psicofísica que en nosotros emerge en el momento de la concepción y que existe como una entidad frontera entre lo material y lo energético, a donde se aposta, donde reside desde el momento de la concepción hasta la transición del morir, la naturaleza esencial de la mente, de la conciencia o la cognición del individuo. Entonces tenemos tres cuerpos, el cuerpo grosso, el cuerpo sutil y el cuerpo en extremo sutil. Y también se dice estamos constituidos de tres diferentes dimensiones de conciencia. La conciencia grosa, que corresponde a las 5 conciencias sensoriales físicas y a la conciencia mental conceptual dualista. La conciencia sutil, que es una conciencia que precede a la conformación. Bueno, primero, la conciencia grosa, la conciencia conceptual dualista, es una conciencia que emerge en vínculo y relación al cuerpo físico, está influenciada por este a lo largo de la vida, pero también a este le influencia. Y durante la transición del morir, dada la cercanía y codependencia que tiene con el cuerpo, al desorganizarse, esta también se desorganiza. Pero la conciencia sutil es una conciencia que precede a la conformación del cuerpo, es una dimensión de la conciencia que puede operar en independencia del mismo, aún dentro del contexto de la transición de la vida, especialmente en consecuencia de la maestría de cierta habilidad contemplativa, ¿verdad? Y es una dimensión de la conciencia que subsiste después de la transición del morir. Así que mientras que la conciencia grosa es personal, la conciencia sutil es transpersonal. ¿Por qué es transpersonal? Porque trasciende la condición temporal de la persona. Mi persona depende de este cuerpo y de esta circunstancia. Si mi conciencia precede a la organización de este cuerpo y su circunstancia, trasciende también esta personalidad. Y si esa conciencia abandona a este cuerpo y esa circunstancia, abandona esa temporal personalidad. Por lo tanto, la dimensión de la conciencia sutil se describe como transpersonal. Y desde esa perspectiva se afirma que la conciencia no es intrínsecamente humana, es temporalmente humana. La conciencia es humana mientras se manifiesta a través del cuerpo humano, de la base de manifestación humana, del hardware humano.
Pero puede manifestarse la conciencia, acorde a los planteamientos de esta tradición espiritual, en otras plataformas de vida y de experiencia. Como por ejemplo, la mente puede encarnar en plataformas animales. La mente puede encarnar en otras plataformas de vida no materiales, como por ejemplo entidades espirituales. Por ejemplo, una entre estas que ustedes conocen son los fantasmas. La entidad fantasma es un tipo de renacimiento, es una plataforma de vida y de experiencia para la conciencia, y así subsecuentemente. Y la conciencia en extremo sutil, se dice, reside en la gota indestructible, en el cuerpo más sutil, desde el momento de la concepción hasta la transición del morir, y se le identifica con la naturaleza búdica, la conciencia del despertar, una dimensión de la conciencia que trasciende el tiempo y el espacio. En otras palabras, que trasciende la estructura de la conciencia dualista. Porque si lo piensan, ¿verdad? El tiempo y el espacio, pues son por naturaleza designaciones conceptuales relativas. No tienen tampoco realidad objetiva. Tomemos el ejemplo del espacio. ¿Es objetivo o es subjetivo? Por ejemplo, yo estoy aquí, ahora, y desde mi perspectiva ustedes están allá. Pero puedo afirmar que esas coordenadas del espacio tienen realidad absoluta y objetiva o son subjetivas. Bueno, cuando yo les digo que yo estoy aquí y ustedes están allá, ustedes saben que estoy en error, porque ustedes tienen absoluta certeza de que los que están aquí son ustedes y el que está allá soy yo. Entonces, ¿dónde está aquí y dónde está allá? Son en la mente del perceptor y en el punto relativo de presencia que éste tiene. No es una coordenada absoluta. Hablemos también del tiempo. ¿El tiempo tiene realidad objetiva o es subjetivo? Bueno, el tiempo no tiene realidad objetiva, es simplemente una forma subjetiva de medir el cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son las 8 de la noche en Madrid. ¿Ese es un tiempo absoluto o es relativo? Pues pregúntele a un chino. En este momento probablemente está a las 10 de la mañana. ¿Será que está viviendo en el error y no sabe que son las 8 de la noche? ¿Verdad? O contemplarían absolutamente absurdo el imponer en el chino el tiempo central de Madrid, ¿verdad? Por supuesto, porque el tiempo es relativo, es simplemente una forma de medir el cambio. Por ejemplo, ¿cómo pasa el tiempo cuando estás alegre? ¿Y cómo pasa el tiempo cuando estás triste? ¿No? El tiempo no tiene realidad objetiva, simple y sencillamente se decodifica y experimenta en dependencia de ¿qué? De la cognición del individuo, que al mismo tiempo opera y emerge en relación a una variedad de condiciones y circunstancias. La naturaleza esencial de la mente es la mente del despertar. Es una dimensión de la conciencia que opera más allá del tiempo y del espacio y que no es afectada por nuestras aflicciones mentales y emocionales. Es la mente de la budeidad, ¿sí? Y el objetivo fundamental del camino espiritual de esta tradición es arribar, reconocer y estabilizar esa dimensión de la conciencia. Pero esa dimensión de la conciencia se manifiesta en diferentes momentos de la vida. Se manifiesta cuando diferentes elementos corporales y cognitivos temporalmente se atrofian o inhiben. Por ejemplo, cuando estornudamos, por ejemplo, cuando bostezamos, por ejemplo, cuando suspiramos, cuando nos encontramos en el tránsito del pico del orgasmo, cuando nosotros nos vemos sujetos a un estímulo estridente e inesperado, como un cuetón, ¿sí? Cuando todo esto acontece, temporalmente se suspende la continuidad lineal conceptual de la mente y emerge por un momento la naturaleza esencial no conceptual de la mente. Esa dimensión de la conciencia que percibe sin etiquetas, sin prejuicio, sin la proyección de condicionamiento sobre el entorno que uno pues atiende en general, ¿sí? Esa dimensión de la conciencia también aparece en el sueño profundo sin sueños. Claro, el problema es que cuando transitamos por esa dimensión de la experiencia nos desmayamos y no podemos reconocer esa dimensión de la experiencia. O cuando estornudamos es algo tan breve y nuestra estabilidad es tan pobre que nos cuesta mucho trabajo reconocer ese estado de conciencia aunque transitamos por él. Y no tenemos la habilidad para estabilizarlo, para darle estabilidad, para poder morar en él continuamente. Pero el momento en el que esa dimensión de la conciencia se manifiesta con mayor claridad
es en el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, en la fase culminante del morir, cuando la mente en su dimensión primaria se separa del cuerpo. Y cuando esto acontece, se dice, la dimensión de la mente que se separa del cuerpo no es la mente grosa ni la mente sutil, es la mente más sutil. Y esa mente, que es la mente de la budeidad, si el individuo la puede reconocer y estabilizar, puede a través de ese reconocimiento liberarse de la existencia condicionada por el dolor, el sufrimiento, la insatisfacción, por la ansiedad, por los celos, por la ira, por toda variedad de aflicciones mentales y emocionales y por la compulsión, ¿sí? Puede tomar control de sí mismo y puede determinar su continuidad, dónde expresarse, a dónde renacer, en beneficio no solo propio, sino en beneficio de los que nos rodean. Ese es el tercero de los procesos de transición por los que la conciencia deambula en cada vida, ¿verdad? Justo en la transición del morir, cuando la mente se separa del cuerpo, aproximadamente 3 días, 72 horas después de la muerte clínica, del colapso de los procesos metabólicos, surge la naturaleza esencial de la mente y conciencia, la posibilidad de su reconocimiento y la posibilidad de trascender el mundo condicionado por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión, lo que llama la tradición budista el samsara. La palabra samsara es una voz sánscrita que quiere decir la existencia circular, ¿sí? Hay un perfume por ahí que se llama samsara. Y la gente que lo aplica a su piel no sabe qué se aplica, porque la palabra samsara quiere decir la existencia dominada por dolor, sufrimiento, insatisfacción, constante, incontrolable y recurrente. Por lo que los que se aplican el perfume samsara se aplican dolor, sufrimiento, insatisfacción, constante, incontrolable y recurrente. Deberían de haber nombrado ese perfume nirvana, no samsara. ¿Sí? Porque el nirvana es la condición vital libre de la confusión que propicia el sufrimiento. El samsara no es un lugar y el nirvana tampoco lo es. No son espacios geográficos. El samsara no es Madrid, el nirvana no es Dinamarca o Oslo, ¿verdad? El samsara es toda condición vital dominada por la ignorancia, el apego y la aversión. Y el nirvana es toda condición vital dominada por la sabiduría, que entiende las cosas como son y no como aparecen. ¿Se entiende eso? Bien, si uno no logra la estabilidad en el reconocimiento de la naturaleza esencial de la muerte, en el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, transita al siguiente y último de los procesos de transición, denominado el entreestado kármico del devenir. ¿Sí? El entreestado kármico del devenir. Cada uno de estos procesos de transición tiene sus contrapartes o sus, digamos, estadios y condiciones de afinidad en el entreestado natural de la vida. Así, por ejemplo, ¿no? Se dice que el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva es similar al entreestado del sueño profundo sin sueños. El entreestado kármico del devenir es similar al entreestado del sueño onírico. Y el renacimiento es similar a la vida, ¿sí? De hecho, en un solo día, nosotros transitamos por estas dimensiones de la experiencia en una dimensión disminuida. Todos los días nacemos, vivimos y morimos. Nacemos, vivimos y morimos. Si lo piensan en el tránsito del estado de vigilia, nacemos al despertar, morimos en el estado del sueño profundo sin sueños, deambulamos en un entreestado, en el entreestado del sueño onírico, que es similar al entreestado kármico del devenir, y renacemos al despertar de nueva vez al día siguiente, ¿sí? Entonces, cada día es una especie de micro proceso que simula este macro proceso que se extiende a lo largo de infinitas vidas, ¿sí? Ahora, el entreestado kármico del devenir, decía, es muy similar al entreestado del sueño onírico. Recordarán que ayer hablábamos acerca un poquito de esa condición de la existencia, por la que, por cierto, todos transitamos diariamente. El entreestado del sueño onírico acontece aproximadamente y en promedio 85 minutos después de ir a dormir.
En una primera instancia se prolonga entre 5 y 10 minutos y después se inicia un ciclo de sueño de nueva vez. Si ustedes duermen 8 o 10 horas al día, tendrán entre 6 y 8 ciclos de sueño por día. Se habrán dado ustedes cuenta que se van a dormir y varias veces por la noche se despiertan de nueva vez, ya sea totalmente y vuelven a dormirse, o rozan el despertar y vuelven a dormirse. Estos son los ciclos del sueño que se reiteran a lo largo de la noche. Entonces, después de aproximadamente 85 minutos después de ir a dormir, empezamos a soñar. Y todos soñamos, aunque ustedes no recuerden lo que sueñan. El que no recuerden lo que sueñan no quiere decir que no sueñan, solo quiere decir que sufren de una disfunción en el recordar el sueño, en la capacidad de remembrar al mismo. Y eso es consecuente de ¿qué creen? De una disfunción de qué facultad, que ya decíamos en nosotros está muy disminuida y fragmentada, la de la atención, ¿sí? Porque tenemos una atención tan débil y fragmentaria, nos cuesta mucho trabajo recordar. Olvídense recordar los sueños, ¿no? Si yo les planteara como un reto el que me narraran con precisión todo lo que físicamente han hecho el día de hoy, ¿qué tan fácil les sería hacerlo o no? Si les pongo esta pregunta más simplificada y les digo, ¿qué tanto de lo que han dicho en la última hora pueden recordar? Por ejemplo, tenemos una hora de charla. ¿Podrían reconstruir lo que les he compartido a esta hora? Y si se los pongo más fácil, ¿podrían ustedes recordar lo que han pensado los últimos 10 minutos? Bueno, ese es el estado de disfunción en el que nuestra mente se encuentra. No tiene atención, ¿sí? Y por lo tanto, perdemos en consecuencia el recuento de la totalidad de nosotros mismos. Y esto es grave, es muy importante. ¿Por qué es grave e importante? Decía Arnold Toynbee, el padre de la historiografía occidental contemporánea, que los pueblos que olvidan su historia se condenan a repetirla. ¿Han escuchado esa frase, no? Bueno, el Buda decía algo muy similar, 2600 años antes que Arnold Toynbee, pero lo personalizaba. El Buda histórico, Siddhartha Gautama, decía, los individuos que olvidan su historia se condenan a repetirla. ¿Sí? En otras palabras, los individuos que pierden la totalidad de sí mismos se convierten en seres circulares, repetitivos, reiterativos, como lo somos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Ahora, la buena noticia es que eso no tiene que ser así. Y tenemos el potencial de recuperar la totalidad de nosotros mismos. Y por lo tanto podemos abrevar de la experiencia que hemos tenido en el mundo para no repetirla. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para lograr ese objetivo. Esto no se manifiesta en nuestras vidas por obra y magia del Santo Niño de Atocha, ¿sí? Lo tenemos que trabajar. Y la manera en que esto se trabaja es a través del entrenamiento contemplativo, que se divide en el contexto de la tradición budista en dos grandes dimensiones. La meditación de estabilidad y la meditación de análisis o de introspección. La meditación de estabilidad tiene por objetivo el refinar la atención sostenida, prolongada y voluntaria, y por lo tanto dotarle a la persona que logre ese objetivo de mente, en oposición a ser dominados por los hábitos y tendencias inerciales de la misma. Y dos, el uso de esa atención unipuntual, concentrada, para examinar con corrección la experiencia que del mundo tenemos y para poder reconocer las tres marcas y características de la existencia en cada momento cognitivo. Reconocer la primera marca, que es la impermanencia, como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, como nada y nadie duran para siempre. Dos, reconocer la ausencia de identidad intrínseca en todo fenómeno, como ninguna apariencia tiene una esencia sustancial y como esa esencia que sobre de las cosas, circunstancias de vida y nosotros mismos proyectamos es una mera designación conceptual. Y finalmente reconocer cuáles son las causas que propician el sufrimiento constante y recurrente por el que en la vida transitamos.
Nosotros pensamos que las causas que propician ese sufrimiento son externas a nosotros. Es el clima, el sistema político, nuestra condición económica, etc. No, todas estas son causas cooperativas de ese sufrimiento, pero la causa sustancial es interna, la manera en que el individuo aprecia y entiende esas condiciones y circunstancias. Por eso a menudo en la tradición budista nos hacemos preguntas primarias como ¿quién es más rico, el que más tiene o el que menos necesita? ¿Sí? ¿Quién es más rico, el que más tiene o el que menos necesita? Porque si el más tiene necesita mucho, es pobre. Y el que tiene poco, pero no necesita nada, es rico, ¿verdad? ¿Y de qué depende esa condición? De ningún factor externo. Depende de la apreciación del individuo de su circunstancia vital, ¿sí? Entonces, el entreestado kármico del devenir, decía, es muy similar al entreestado del soñar, ¿sí? Cuando nosotros transitamos por ese estado, el de la ensoñación, por ejemplo, en el primer ciclo de sueño, después de 85 minutos del sueño profundo sin sueños, y ya en la última fase del ciclo del sueño antes del despertar, el periodo onírico puede extenderse hasta por 1 hora entera, ¿sí? Insisto, todos soñamos, aunque no nos demos cuenta que soñamos. Bien, cuando nosotros transitamos por la condición onírica, el estado del sueño, y naturalmente nos vemos expuestos a las apariencias visionarias que caracterizan a la ensoñación, ¿cómo las concebimos? Decíamos que nosotros podemos deambular por ese estado y condición de 2 maneras. Podemos deambular el sueño de forma no lúcida. Eso quiere decir inconscientes del hecho de que estamos soñando. La mayoría de nosotros así navegamos la experiencia del sueño por la noche. Casi instantáneamente al ingresar al periodo onírico lo hacemos sujetos a una muy profunda amnesia que nos lleva a olvidar que estamos soñando. Y por lo tanto, ¿qué le atribuimos a las apariencias visionarias del sueño? Realidad objetiva. Y en consecuencia, ¿cómo reaccionamos a estas durante el tránsito del sueño? Con apego y aversión, ¿verdad? ¿Y qué producen ese apego y aversión? Aflictividad, de alguna u otra forma, ¿no es cierto? Pero también es posible deambular la condición del sueño de una forma radicalmente distinta. Podemos deambular la condición del sueño lúcidamente. Podemos ingresar al periodo de la ensoñación sin perder la continuidad de la conciencia de vigilia, capaces de reconocer durante todo el tránsito onírico el que estamos soñando. ¿Y qué sucede cuando eres capaz de reconocer que estás soñando? Que no le atribuyes a las apariencias oníricas realidad objetiva. Esto es, que entiendes anímicamente que esas apariencias son inseparables de la mente de la que emergen, del espacio de la conciencia en donde juegan y de esa dimensión en donde también eventualmente se diluyen, sumergen y desaparecen. En otras palabras, que la totalidad de las experiencias y apariencias oníricas son mentales, inseparables de la propia mente, del individuo que ensueña. Y porque éste es consciente que está soñando y consciente que esas apariencias son la proyección de su propia mente, ¿qué no genera para esas apariencias? Apego y aversión. Y por lo tanto no transita por ellas de forma dominada por la aversión, ¿sí? Pero decíamos también el día de ayer que desde la perspectiva de la tradición budista, pero también de las ciencias cognitivas occidentales, la experiencia de la noche y la experiencia del día no son tan diferentes como nosotros concebimos. Se dice que la experiencia de la noche puede definirse así. Se dice que los sueños son una clase especial de percepción que emergen bajo la ausencia de la influencia y limitaciones de estímulos sensoriales externos. Y que el periodo de vigilia es una clase especial de sueños que surge bajo el acotamiento de estímulos sensoriales externos, ¿sí? Pero ambos son tipos de sueño. ¿En qué sentido? Que la totalidad de la experiencia que en ellos tenemos es inseparable de la mente que percibe, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Este auditorio, nosotros lo vemos como existiendo intrínsecamente como un auditorio, ¿sí?
pero tiene esa existencia intrínseca, o la existencia de este auditorio como auditorio es una mera designación conceptual del individuo o de la colectividad. Existe como auditorio porque lo nombramos auditorio y lo usamos como auditorio temporalmente, ¿no? Pero ¿podría ser esto un departamento? ¿Podría ser usado como un departamento? Si tuviera esa identidad intrínseca, no. ¿Por qué? Porque vendría, ¿verdad?, la persona que lo va a ocupar como departamento y diría, no puedo ocuparlo. ¿Por qué? Porque es un auditorio. Y los auditorios no son departamentos. Pero lo puede usar como departamento. ¿Por qué? Porque este lugar no tiene identidad intrínseca. La identidad que tiene como auditorio es temporal y relativa, ¿verdad? Depende del uso, depende de la designación conceptual del individuo, de la colectividad. La silla en la que están sentados tiene silleidad. Por ejemplo, para ustedes es silla, pero para la polilla es la cena. Y la polilla es un perceptor como nosotros. Si la silla tuviera identidad intrínseca de silla, la polilla sabría que no puede comerla porque las sillas no se comen. ¿Sí? Pero para la polilla, la silla es alimento, porque puede vincularse con esa apariencia, ese estímulo, ese objeto, ¿verdad?, a través de un campo cognitivo muy diferente al nuestro. Inclusive para nosotros, la identidad de la silla es temporal, ¿no? Si tienes muchísimo frío y te mueres de frío, no chistarías en quemar la silla, hacer la leña y calentarte con ella. Ya no es silla, es leña. O si tienes que cambiar un foco, te subirías a la silla y ya no te subes en la silla, ya es un banco. Y si se disparan todos los sistemas de riego aquí en el auditorio, no sé si los haya, pero si los hubiese, no los veo, pero si los hubiese, ¿verdad?, no chistarías en usar la silla como paraguas. ¿A dónde quedó la silla? La silla emerge en dependencia de condiciones y circunstancias, pero el factor determinante en la conformación de la experiencia que tienes de la silla es intrasubjetivo, es la mente, ¿sí? Entonces nosotros podemos deambular el estado del dormir, del soñar, consciente o inconscientemente, pero como la vida es una clase especial de sueño, también podemos deambular el periodo de vigilia, lúcida o no lúcidamente. Y cuando deambulamos el estado de vigilia ausentes de lucidez, le atribuimos a todo lo que percibimos realidad objetiva. Y por lo tanto interactuamos con el mundo entero a través de los venenos de la ignorancia, el apego y la aversión. Y la ignorancia, el apego y la aversión ineludiblemente en nosotros propician la recurrencia incontrolable de la aflictividad. Esa es la causa primaria de los problemas por los que en la vida transitamos, ¿verdad? En contraste, si fuésemos lúcidos y entendiésemos la naturaleza de las apariencias con las que convivimos, sabríamos, por ejemplo, que aquello que a nosotros aparece como permanente es impermanente, porque finalmente, y si lo piensan, todo pasa. Nada es para siempre, nada y nadie es para siempre. La única constante del universo es el cambio, que es lo mismo que decir que la única constante del universo es que no hay constante en el universo. ¿Sí? Muy difícil de aprehender con H, muy difícil de integrar anímicamente, no solamente de forma conceptual o intelectual. ¿Sí? Hacer lo propio demanda de una vida de disciplina para romper este vínculo neurótico con el que nos vinculamos al mundo de la experiencia en términos generales. Entonces el bardo kármico de la existencia, el bardo kármico del devenir, decía que es muy similar al del soñar. Cuando la mente se separa del cuerpo en el tránsito del morir, cuando no reconoce su naturaleza esencial y se puede liberar de, digamos, este tipo de holograma, una especie de matriz artificial que creamos colectivamente nosotros a través de nuestro karma colectivo, ¿sí? Entonces ingresa a un entorno visionario como el de los sueños. Pero lo que acontece en ese entorno visionario, pues depende de las impresiones, hábitos y tendencias que acumuló en la vida previa. ¿Sí? De la misma manera que nosotros, en buena medida, no elegimos lo que queremos soñar. ¿Sí? Los sueños aparecen en consecuencia de la continuidad habitual de las impresiones y tendencias que cultivamos en el estado de vigilia, en el estado que precede al dormir. Ayer decíamos, si te vas a dormir con hambre,
sueñas con comida. Si te vas a dormir con miedo, sueñas con un monstruo. Si te vas a dormir con deseo, tienes un sueño erótico, ¿verdad? El contenido de tus sueños, en esencia, se manifiesta como la maduración de las impresiones y tendencias que acumulaste previo al ir a dormir, a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del año, a lo largo de tu vida y desde la perspectiva budista, a lo largo de múltiples vidas, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros no somos libres en el contexto del sueño. ¿Por qué? Porque estas impresiones, hábitos y tendencias dominan nuestra experiencia y al mismo tiempo no reconocemos su naturaleza ilusoria. Así entonces, cuando sueñas con un monstruo, pues te ves total y completamente dominado por el terror y el miedo, inconsciente de que es un monstruo de sueño, inseparable de la mente en la que emerge, juega y desaparece. Y si tuvieras conciencia de esto, podrías transformar al monstruo, o por lo menos la experiencia que tienes del monstruo. Y como la vida es sueño, bien decía Calderón, ¿verdad? También puedes transformar el sueño de la vida. ¿Por qué? Porque siempre es posible transformar la manera en que percibes las cosas. Y tu percepción de las cosas es lo que determina la experiencia que de ellas tienes. Nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos, ¿sí? Ese es un presupuesto muy profundo de la filosofía y psicología budista en general, ¿sí? Bien, ahora, en consecuencia de esa continuidad, ¿verdad?, es que nosotros experimentamos, en consecuencia de cómo abordamos el bardo kármico de la existencia, de cómo interactuamos con las apariencias de esa ensoñación en el tránsito del morir, experimentamos renacimiento en una condición de vida. Todo esto está determinado por un concepto que han escuchado muy probablemente, ¿sí? Y es el concepto del karma, ¿sí? ¿Han oído hablar de la palabra karma? Bueno, la mayoría de la gente no tiene una visión muy clara de qué quiere decir este término central de la filosofía moral budista, ¿sí? Para empezar, la palabra karma quiere decir acción. Ese es el significado literal de la voz india karma. Los tibetanos le llaman le. Quiere decir eso, actividad. ¿Actividad de qué? ¿Qué tipo de actividad es la que nosotros, los seres sensibles, desplegamos? De mente, palabra y cuerpo, ¿no? Actuamos a través de nuestra fisicalidad. Actuamos a través de nuestra verbosidad. Y actuamos a través de nuestra cognición. En otras palabras, nosotros manifestamos 3 dimensiones de actividad, la de mente, palabra y cuerpo. Todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables. Ese es el principio fundamental de la estructura de la causalidad moral. El hecho de que todos los seres sensibles, aquellos dotados de vida y conciencia, son finalmente responsables de sus acciones y sus consecuencias, que somos nosotros los arquitectos de nuestra propia experiencia y vida. En especial somos responsables de la experiencia que del mundo tenemos. No podemos proyectar la responsabilidad de nuestra experiencia a nadie, porque nuestra experiencia es conformada por nuestra propia mente, y nuestra mente es personal, es individual. ¿Se entiende esa idea? Ahora, el término karma se refiere a la actividad contaminada por la percepción dualista y la reificación. Para que entiendan lo que eso quiere decir, que es complejo, se refiere, por ejemplo, en el contexto de un sueño no lúcido, la actividad que en ese sueño se emprende en inconsciencia de la naturaleza ilusoria del sueño. Evidentemente, en un sueño en el que no eres lúcido o consciente de su condición de sueño, despliegas actividades. Y esas actividades pueden ser positivas, negativas y neutras, ¿no es cierto? Pero mientras no reconozcas la condición del sueño como sueño, esas actividades, ya sean positivas, negativas o neutras, perpetúan la continuidad y coherencia del sueño. Eso quiere decir, fortalecen la continuidad del sueño. Eso es el karma, la actividad contaminada por la confusión, la ignorancia en torno a la naturaleza de las cosas, que perpetúa la coherencia y continuidad del samsara, que es en esencia un sueño no lúcido. ¿Okay? Ahora, perpetúa un sueño no lúcido que puede ser positivo, negativo, neutro, pero finalmente un sueño. ¿Sí? Hay otro tipo de actividad llamada la actividad de sabiduría, que es diferente a la actividad kármica.
La actividad de sabiduría es la actividad que se lleva a cabo a través de las plataformas del cuerpo, palabra y mente, pero enriquecidas por la sabiduría que entiende las cosas como son. Es, por ejemplo, la actividad que un ensoñador lúcido despliega en un sueño. Cuando tú en un sueño llevas a cabo acciones, pero sabes que esas son acciones de sueño, el mero hecho de saber que estás soñando rompe la continuidad y coherencia del sueño, ¿sí? En otras palabras, revela en todo momento su condición de sueño y te permite distanciarte de la influencia tiranizante que las apariencias oníricas ordinariamente ejercen sobre de ti. La vida es sueño. Y por lo tanto también en el entreestado natural de la vida podemos operar, podemos deambular lúcida o no lúcidamente. Los que deambulan no lúcidamente por la vida son los seres ordinarios. Los que deambulan lúcidamente en la vida son los seres despiertos, los budas, ¿sí? Recuerden, la palabra Buda es muy truculenta porque nos puede generar una sensación de distancia, nos puede hacernos sentir ajenos a ese principio. Pero la palabra Buda no describe a un individuo, sino una condición de desarrollo cognitivo. En otras palabras, Siddhartha Gautama no fue el único Buda, ¿sí? Fue uno de muchos Budas. Y nosotros todos tenemos el potencial de la budeidad, el potencial de despertar, de hacernos lúcidos. Y por lo tanto también de poder deambular nuestra existencia conscientemente, responsables de nuestras acciones y sus consecuencias, ¿sí? Bien, ahora, la actividad contaminada por la ignorancia, el apego, la aversión, la que perpetúa la existencia de incontrolables recurrentes dificultades, problemas, la continuidad del renacimiento inercial y compulsivo o los sueños inerciales y compulsivos, se dice, tiene 4 características. La primera característica del karma es que es definitivo, ¿sí? Esto es la actividad contaminada por la cognición dualista, la noción de que sujeto, objeto y acción existen separados el uno del otro, como en un sueño no lúcido, en donde piensas que las apariencias oníricas son independientes a la mente que las sueña, que la identidad que despliegas en el sueño es independiente a la conciencia que la formula, y que las acciones que despliegas en el sueño existen independientes a la mente que las propicia. Todo eso es falso, porque si te tornas lúcido y entiendes la naturaleza de un sueño, ¿qué develarías y descubrirías del mismo? Que las apariencias oníricas, la identidad que manifiestas en el sueño y las acciones que llevas a cabo en el sueño son todos aspectos de la mente que sueña, inseparables de la mente que sueña. La vida es sueño. Y porque la vida es sueño, también tenemos esta idea de que las apariencias, la identidad y las acciones que desplegamos en la vida, todas son independientes a la conciencia que manifestamos en la misma. Pero esto es falso, ¿verdad? Todo lo que experimentamos, ¿verdad?, es no dual, no puede separarse de la conciencia que lo produce. Nuestra mente entinta la experiencia que tenemos del mundo, fabrica el mundo que estamos experimentando. Estamos ensoñando el mundo todos los días, pero en un sueño no lúcido, que en esencia aparece en consecuencia de nuestros hábitos y tendencias recurrentes. Bien, toda actividad que se ejecuta en ese contexto se llama karma, ¿sí? La actividad que se ejecuta fuera de ese contexto se llama actividad iluminada, actividad de sabiduría. Y esa actividad rompe la ilusión del sueño, ¿sí? Pero el karma es la actividad que se perpetúa bajo esta noción equivocada de las cosas como son. Y se dice su primera característica es que es definitivo. Definitivo en 2 sentidos. Toda acción definitivamente produce consecuencia o consecuencias. Eso no es probable, es definitivo. Y es definitivo en el sentido de que existe una relación fundamental de naturaleza entre la causa y el efecto. Esto adviene de señalamientos primarios como el que no se pueden hacer peras de manzanas, ¿sí? Por lo tanto, las acciones positivas generan consecuencias positivas. Las acciones negativas de mente, palabra y cuerpo generan consecuencias negativas. Las acciones neutras, consecuencias neutras, ¿sí? Ahora, hay un dicho tibetano. La cultura tibetana era una cultura primariamente pastoral y agrícola, entonces una parte de su muy profunda sabiduría se codifica en aforismos de esa condición y naturaleza.
Entonces los agricultores tibetanos tienen un dicho y dicen, siempre se cosecha lo que se planta. Siempre se cosecha lo que se planta. Sentido común, ¿no? No puedes cosechar lo que no plantas. Ah, pero intentamos, ¿verdad? Queremos cosechar trigo cuando plantamos maíz. O queremos cosechar maíz cuando plantamos trigo. Es irracional. No puedes cosechar trigo si no es porque plantaste trigo. Por lo tanto, no puedes cosechar consecuencias positivas si no generaste causas positivas. Y no puedes cosechar consecuencias negativas si no generaste causas negativas. Eso es sentido común. Siempre cosechas lo que plantas. Pero ese dicho dice algo más. Dice, si bien es cierto que siempre cosechas lo que plantas, nunca o rara vez cosechas el mismo día que plantas. ¿Se entiende eso? Nunca cosechas el mismo día que plantas. ¿Cuándo cosechas? Cuando las condiciones favorecen ese proceso. Cuando se hacen presentes lo que comúnmente llamamos las causas de maduración, ¿sí? La semilla kármica, la impresión que de mente, palabra y cuerpo depositas en la continuidad de la conciencia a través de tus actividades, porque todas tus actividades de mente, palabra y cuerpo generan impresiones en la continuidad de la conciencia, ¿sí? Maduran cuando se topan con las causas propicias de maduración. Pones una semilla, esta madura cuando es regada, cuando tiene abono, cuando tiene la temperatura adecuada y transita por la temporada del año adecuada, ¿sí? Igual, el karma florece cuando las condiciones son propicias, cuando se topa con las causas de maduración. Y esas pueden ser inmediatas o manifestarse un año después o 10 años después, o pueden manifestarse vidas después, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes estar sosteniendo una dieta inadecuada, generando esas causas, y el efecto, que puede ser ¿verdad? Un coágulo o una obstrucción en tus venas, se manifiesta 30 años después, pero lo hace en consecuencia de tu dieta de todos los días, ¿sí? Ahora sí, comes mal, no puedes tener la expectativa de tener perfecta salud, ¿verdad? Entonces el karma es definitivo en esos dos órdenes. Definitivo en el sentido de que todo lo que haces, piensas y dices definitivamente produce consecuencias. No lo dudes. Y definitivo en el sentido de que esas consecuencias también siempre están ligadas a las acciones que ejecutaste y su naturaleza. Ahora, nuestras acciones emergen en dependencia de tres componentes: la acción en sí misma, la motivación por la cual la acción se ejecuta y el entorno circunstancial en el que la acción se despliega, ¿sí? Esto es, el karma emerge o se conforma, se consolida en dependencia de tres elementos: acción, motivación y circunstancia. Y de estos tres elementos se dice, el más influyente en la conformación del karma es la motivación, ¿sí? La motivación por la cual el ser sensible ejecuta la acción que lleva a cabo. Claro, también influencia el medio ambiente, el entorno, y también, naturalmente, la acción en sí misma. Pero el factor determinante en la conformación del color y el peso del karma es la motivación. La segunda característica del karma es que es expansivo. Muy simple, una pequeña acción puede producir grandes consecuencias. Es como cuando juegan al billar y ponen en movimiento una sola bola de billar, pero esa sola bola de billar entra en interacción con decenas de otras bolas y por lo tanto el impacto de una sola bola se complica. Y como nosotros naturalmente vivimos en un mundo muy complejo de interdependencia, todo lo que hacemos, pensamos y decimos tiende a complicarse, para bien y para mal, en tu beneficio o en tu perjuicio. Por lo tanto, no debes de chistar en limitar, ¿verdad?, a la medida de tus posibilidades, la menor de las acciones negativas que de mente, palabra y cuerpo despliegas, porque se complica, crece. Y debes de llevar a cabo toda acción positiva, por pequeñita que sea, porque también se complica y crece, en este caso a tu favor. La tercera característica del karma es muy simple: si no se genera la causa, no se produce el efecto.
Eso es sentido común, es física 101, ¿no? Si no se genera la causa, no se produce el efecto. Pero quizá es más útil para ustedes atenderla a la inversa. Y si me veo expuesto al efecto, es porque generaste la causa. No hay duda, porque si no hay causa, no hay efecto. Oye, pero yo no me acuerdo. Bueno, eso solo señala tus problemas de atención y memoria, no la ausencia de la causa de las dificultades o de el bienestar por el que transitas. Y la última característica del karma, se dice, es que no se desvanece solo. Eso es algo como afirmar, no existe posibilidad alguna que una acción no produzca efectos. ¿Sí? Entonces, nuestro tránsito por la vida y nuestro tránsito por el periodo de la muerte están determinados por nuestras acciones. Es sentido común. Como nuestro presente es la natural consecuencia de nuestras acciones pasadas, y eso es obvio, por ejemplo, ¿no? ¿Pueden ustedes justificar su presencia en este auditorio, en este momento, hoy, esta noche, sin sus pasos previos para llegar aquí? No, su presente es consecuente de su pasado. Eso es sentido común. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo dar el siguiente salto, que es una extensión inferencial del primero? Si mi presente es el resultado de mi pasado, mi futuro será la consecuencia de mi presente. Todo lo que hago, pienso y digo tiene consecuencias de las que soy responsable. Por cierto, me guste o no, esto no es concurso de popularidad, ¿sí? Es irrelevante si te gusta o no, es una condición de la existencia. ¿Se entiende esa idea? Bien, ahora, ¿cómo prepararnos para la muerte? ¿Sí? Para ese tránsito complejo y difícil, el del morir. Hoy quiero compartir con ustedes una práctica contemplativa que es muy popular dentro de la tradición budista tibetana, ¿sí? Esta práctica es denominada la meditación de las tres raíces. También se le denomina comúnmente la meditación de los 9 puntos en torno al morir, ¿sí? Es una práctica que tiene por objetivo aprovechar la vida, darnos cuenta del valor que la misma tiene, que se dice en la tradición budista y con razón, muy difícilmente podemos apreciar sin hacer presente la inminencia de la muerte. También es una práctica que tiene por objetivo el prepararnos para esa transición. ¿Y por qué razón la tradición budista plantea debemos de prepararnos para esa transición? Porque viene, porque es inminente, porque nadie se salva de la misma. Todos vamos a morir. Y porque la condición de nuestra conciencia en esa transición en buena medida va a determinar cómo la transitamos, cómo la navegamos, cómo la experimentamos. Por ejemplo, si abandonamos este mundo con profundo apego, eso tiene una consecuencia muy importante en lo que sucede en la transición del morir en el renacimiento. Si abandonamos este mundo con enorme agresión y hostilidad, eso tiene un efecto muy poderoso en dónde y cómo renacemos, ¿sí? Pero si abandonamos este mundo en un estado de quietud y Casa de tranquilidad, México en España cerrará sus puertas en 15 minutos. Agradecemos su visita. entonces podremos administrar esta experiencia de mejor manera. Les decía, la meditación es una tecnología que tiene por objetivo transformar el proceso cognitivo. Y en la tradición budista hay 2 clases de meditación. La primera tiene solo como objetivo refinar la atención y la concentración. Y la segunda, usar esa atención y concentración refinada y poderosa, no distraída, no débil, para la introspección, para el análisis y la investigación, ¿sí? Esta técnica de meditación es una técnica de meditación de análisis, de investigación, ¿sí? Y se basa en esta colección de reflexiones meditativas o introspectivas, ¿no? La primera tiene que ver con atender, la primera de las 3 raíces, es reflexionar acerca de la certidumbre de la muerte, ¿sí? El hecho de que trátase de una realidad inminente, ¿sí? Por ejemplo, se dice,
Recuerda que todos los seres que nacen mueren, sin importar su condición modesta o exaltada. Observa el hecho de la condición limitada de la vida. Por ejemplo, atiende cómo casi todos los seres vivos que hoy te rodean, en cuestión de unos años, no más de 100, no estarán presentes en este mundo. Eso tiene un valor muy poderoso si lo piensan, ¿no? Cuando nosotros nos ahogamos en los problemas de la vida cotidiana y los conflictos que tenemos con otros, y se te olvida que en cuestión de unos años, todos estos van a abandonar este mundo, ¿sí? Y que todos estos tremendos conflictos que hoy abrazas y te limitan, se centran en esta concepción de permanencia que es falsa, que es fantasiosa, ¿verdad? Considera también en este contexto el paso del tiempo. Visualiza, por ejemplo, cómo cada minuto que pasa te acerca a la muerte, ¿verdad? Que está sujeto a una especie de cuenta regresiva. Deberías de todas las mañanas al despertar contar hacia atrás 10, 9, 8, 7, 6, 5, no para aterrarte, sino para que cada instante de tu vida tenga sentido. Si este es el último día de mi vida, y es posible que lo sea, porque no hay garantía que despierte el día de mañana, es absurdo y arrogante irte a dormir con la certeza de que te vas a despertar. No sabes, no sabemos si vamos a llegar a casa esta noche. Si ese es el caso, ¿qué importa quién lave los platos en la noche? Y sin embargo, ¿verdad? Estos son conflictos a los que nosotros a menudo les aportamos trascendente valor y energía. ¿Por qué? Porque crees que vas a vivir para siempre. Mi maestro decía que en la vida hay dos grupos de personas, dos clubes de individuos. Los que saben que van a morir, los seres mortales, y los inmortales. Y me preguntaba, me llamaba muy cariñosamente, me decía, doctor Pesadilla, ¿a qué club piensas tú que perteneces? Y yo, que me sentía un científico social muy sofisticado, le digo, ay, Rinpoche, que es una expresión tibetana cariñosa que quiere decir precioso, ¿sí? Le decía, ay, Rinpoche, por supuesto que soy una persona mortal, que se sabe mortal. Y entonces estallaba en una risa bruja, se revolcaba por unos 10 minutos, se reía de mí, y cuando podía recuperar su compostura me decía, no, corazón, ese no es el caso. Tú eres el miembro fundador del Club de los Inmortales, del Club de los Inmortales, decía él. Y yo le decía, ¿pero por qué me dice eso? Y decía, porque solo así puedo entender la cantidad de pendejadas que has hecho en tu vida. Solo si vas a vivir para siempre. Porque si supieras que no vas a vivir para siempre, te hubieras ahorrado muchas de esas pendejadas. ¿Sí? Entonces hay que reflexionar de esta manera, tener en cuenta esta cuenta regresiva todas las mañanas, 10, 9, 8. Cuando te vas a pelear con tu mujer, 10, 9, 8, 7, 6. ¿Verdad? Cuando no sirve la máquina en el banco y estás a punto de hacer, ¿verdad?, un tango, 10, 9, 8, 7, 6, y así, ¿no? Y toma una determinación, ¿no?, de hacer esto presente en tu vida, de practicar aquello que te permite hacerte mejor persona, el desarrollar una actitud positiva ante la vida como punto mínimo. La segunda raíz se llama reflexionar en torno al hecho de cómo el momento de la muerte es incierto. La muerte es certera, primer punto. Segundo punto, no solo es certera, no sabes cuándo llegará, ¿verdad? Reflexiona, por ejemplo, cómo la edad no es garantía. Porque muy a menudo pensamos, ¿no? Bueno, soy joven, todavía tengo mucha vida por delante. Error, porque crees que la edad es garantía de vida. Pero la gente joven se muere a menudo antes que la gente grande. La salud no es garantía, porque puedes decir, pero yo estoy sano, tengo mucho tiempo por delante. La gente sana se muere antes que los enfermos a menudo. Oye, pero yo estoy muy fuerte. Sí, pero la gente débil a veces, ¿verdad?, vive más que la
gente fuerte. Así que no hay certeza acerca de cuándo la muerte nos puede sorprender, ¿verdad? También dices, no puedo morir pronto porque tengo todavía muchas cosas por hacer, muchos planes por hacer. Pero se te olvida el hecho de como en la historia sufi que les narraba de la muerte que viene a ver al maestro, a la muerte no le interesa que tengas planes por hacer. No es que la muerte llegue y te diga, oye, ya es hora de partir, y tú le puedas decir, disculpa, pero todavía tengo este plan arquitectónico que trazar. Y ella se siente, qué imprudente he sido, perdona, vuelvo en unos días cuando termines, ¿no? Le dice, me es absolutamente indiferente, nos vamos hoy, se acabó, ¿verdad? Reflexiona también acerca de las amenazas que naturalmente pues ponen en peligro nuestra vida. En realidad, si lo piensan, la vida es un milagro. ¿Cuántas condiciones pueden propiciar la muerte en un solo día? Simplemente piensen en la complejidad del organismo humano. ¿Saben ustedes que nosotros estamos compuestos de trillones de células? Bueno, solo se requiere un cortocircuito en esas células para que te mueras. Algo que ande mal, un momento de discontinuidad en tu respirar, un defecto en tu cuerpo, una venita microscópica que se reviente en tu cerebro y te mueres. Pero vivimos como si fuéramos inmortales, como si tuviéramos garantía de permanencia y en consecuencia desperdiciamos la vida y le restamos de aquello que en la misma le imprime genuino significado, que es la búsqueda de la felicidad genuina a través del desarrollo de la salud mental óptima en consecuencia de los 4 equilibrios de los que hablamos, ¿se acuerdan? Incluso las cosas que te dan hoy vida, como la comida, te pueden matar. Incluso la medicina que te cura te puede matar, ¿verdad? Tu cuerpo es una entidad en extremo frágil. Entonces hay un dicho en la tradición tibetana que dice, si las grandes montañas, si los planetas y las galaxias se transforman, cambian y mutan, ¿qué demonios te hace pensar que ese cuerpecito que tienes no hace lo mismo? Al que concibes, entiendes, abrazas, como si fuera invulnerable, ¿no es cierto? Y por último, ¿verdad? Debes de reflexionar cotidianamente, dado la certeza de la muerte, dado la incertidumbre de cuándo es que ésta nos alcance, ¿qué es verdaderamente importante en la vida? Esa es la tercera raíz. ¿Y qué es verdaderamente importante en la vida? Muy simple y muy complejo. Aquello que le aporta genuino significado. ¿Y qué es lo que le aporta a la vida genuino significado? El reclamo del bienestar genuino. Y ese bienestar no depende, insisto, de lo que tomas del mundo, sino de lo que traes al mismo. Y por eso concluyo con una frase de Su Santidad el Dalai Lama, el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano, quien dice, en mi opinión, hay 2 cosas que puedes hacer frente a la muerte en la vida. Puedes optar por ignorarla, en cuyo caso quizá logres hacer que la idea de la muerte se desvanezca por un tiempo limitado. O bien puedes confrontar la perspectiva de tu propia muerte y tratar de analizarla, intentando así minimizar parte del sufrimiento inevitable que provoca. En ningún caso puedes realmente superarla. Pues muchísimas gracias por acompañarme este par de días. Espero no haberlos aburrido en demasía. Muchas gracias. Y bueno, esta conferencia fue parte del ciclo de actividades que promueve la Casa de México en Madrid en torno a las festividades del Día de Muertos que se celebran en nuestro país, en México, ¿verdad? Y la idea de hablar de la concepción de la muerte que se tiene en muchas culturas y tradiciones, como en este caso, la cultura budista. Muchísimas gracias, que estén muy bien.